Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenos días con todos quienes nos acompañan el día de hoy desde Quito, Ecuador. Muchas gracias por atender a este nuevo webinar que estamos presentando sobre la ruta hacia China, la certificación orgánica y estrategia de exportación. Voy a proceder a compartir pantalla en este momento. Les vamos a contar un poquito de quiénes somos. Ahí me comentas, Brian, si podemos ver mi pantalla, por favor. Sí, ya se puede ver. Sí, Muchas gracias, María. bueno, muchas gracias a todos quienes nos acompañan de manera puntual este día. Tenemos pues un webinar muy interesante sobre la certificación orgánica china. Queremos comentarles un poquito brevemente sobre quiénes somos Kiwa. Les comentamos pues que Kiwa es una empresa internacional con actividad global, fundada pues en 1948 en Holanda. Somos parte de la familia de empresas de SHV. Tenemos oficinas en más de 35 países con un resultado operativo de más de 1.100 millones de euros con fecha hasta el 2022. Contamos con más de 10.000 colaboradores a nivel mundial. Tenemos más de 10.000 expertos a nivel mundial con actividad pues global y también disponibilidad local. Conocemos pues bastante bien el mercado pues y ponemos pues, a su disposición del negocio pensando a largo plazo. Somos actualmente pues sus socios para el progreso. Entre los mercados que nosotros tenemos, estamos atendiendo, pues tenemos la parte de agricultura, de pienso, alimentación. También atendemos otros giros de negocio como construcción, seguridad contra incendio, bienes de la industria, seguridad informática, dispositivos médicos, energía, agua, entre otros. ¿Qué hacemos? Pues servicios de ensayos, inspecciones, certificaciones, capacitaciones, consultorías, servicios de datos, entre otros tipos de servicios. ¿Y por qué lo hacemos? Garantizando la calidad, la seguridad, la salud, la sostenibilidad para nuestros clientes, colaboradores y la sociedad en general. Estamos ubicados pues desde América del Sur, también estamos en Centroamérica, Norteamérica, en Europa, donde tenemos pues nuestra sede principal, parte de Asia y en Oceanía. Entre los servicios que nosotros pues brindamos está la certificación orgánica, como ustedes conocen, de Estados Unidos, de Europa. Ahora también contamos con China. La certificación sostenibles como Global Gap, Rainforest, 4C y SCC, entre otras. Certificaciones también de inocuidad y sistemas de gestión como Primus, GFS, BRC, certificaciones HACCP, LEED, IFS, certificaciones de ISO, entre otras normativas. Contamos pues con los servicios acreditados, obviamente para poder garantizar el servicio que nosotros damos con varias acreditaciones internacionales como UCAS, ANAX, DAX, entre otras. Estos son los contactos que nosotros tenemos en América Central, en México, en República Dominicana, en Chile, en Perú, acá en Ecuador y en Colombia. Bueno, eso es lo que les quería presentar brevemente. A continuación, pues le voy a dar paso a nuestros invitados del día de hoy. Les quiero comentar pues que nos acompaña en este día el ingeniero Jorge Vallejo y la ingeniera Cristina López. Jorge, les quiero comentar un poco, es CEO de la consultora Global Ideas. Él es ingeniero en gestión empresarial, es máster en economía internacional y de negocios y también pues es asesor gerencial en varias exportadoras aquí en el Ecuador. Es catedrático también de la Universidad Ecotec. Y por otro lado, pues tenemos a la ingeniera Cristina López. Cristina, pues, es auditora de acá de Kiwa, América Latina. Audita normativas orgánicas, Global Gap, Rainforest. Y el año anterior, pues, Cristina obtuvo la acreditación para ejecutar auditorías bajo la normativa orgánica china para toda la región. Este momento le voy a dar paso a Jorge, quien nos va a contar un poco sobre cómo está el mercado de China y por qué se muestra muchísimo interés en este mercado. Jorge, te doy paso en este momento. Bienvenido. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes un análisis bastante aterrizado de las oportunidades que va a representar China para nosotros dentro del sector orgánico, no solamente
en el largo plazo, sino también en el corto plazo, ¿no? Dentro de mi experiencia, internacionalizando empresas, principalmente ecuatorianas, dedicadas a la producción de productos primarios, nosotros también tenemos que aprender a identificar hacia dónde va el mercado para en función de eso tomar decisiones. ¿Por qué? Porque inicialmente, a pesar de que tengamos contratos y contactos asegurados dentro de mercados en específico, que siempre terminan siendo igual de representativos para nosotros, debemos de tomar en consideración cuál es la evolución económica de esos mercados y cómo algún factor económico o macroeconómico, para mejor denominarlo así, puede afectar nuestras ventas y nuestra participación dentro de dicho mercado y llevarnos a tomar decisiones como expandirnos a nivel internacional o a diversificar, que es un principio básico de cualquier tipo de negocio. Y por eso es extremadamente necesario adelantarnos a lo que pueda suceder y sacarle el mayor provecho a esas oportunidades. Le agradezco muchísimo a Kiwa por este espacio, principalmente para compartir desde el punto de vista del mercado internacional, desde las oportunidades orgánicas, como hemos denominado esta parte de la charla, que tenemos precisamente en el gigante asiático, que es la segunda economía más grande y más importante a nivel mundial, y que se dice que en el 2028 podría ser incluso o alcanzar el primer lugar. Partamos de la línea base orgánica del 2023. Me comentaban que hay participantes, no solamente de Ecuador, sino también de otros países de Latinoamérica, y ese tema también es extremadamente interesante por el potencial agrícola que nuestro continente tiene. Sin embargo, la línea base que vamos a analizar el día de hoy es la línea base de la oferta orgánica ecuatoriana, pues no, como todos ustedes conocen, Ecuador se ha caracterizado a lo largo de los años por ser el productor más grande de banano a nivel internacional, a nivel mundial. Y tanto como el banano, como el azúcar y los aceites están dentro de la categoría de productos orgánicos más exportados a nivel mundial. Es más, solamente estos tres productos ocupan el 41% del total de la oferta exportable mundial. Y de ahí también interviene su relevancia. La agricultura orgánica ha venido creciendo en el Ecuador, como yo les comentaba inicialmente, como un paliativo de diversificación, es decir, de agricultores que habían ya venido trabajando dentro de la línea convencional, pero que sin embargo identificaron que la comercialización de productos orgánicos a nivel internacional es mucho más estable, como ya ustedes lo conocen. Este tipo de comercialización se la maneja principalmente por contratos. En el caso de banano son contratos de 52 semanas. En el caso de otros productos ya son contratos por temporadas, que te da estabilidad y asegura un flujo a lo largo de los 12 meses del año. Entre enero y diciembre del 2023, nuestras exportaciones netamente de la cartera orgánica contabilizaron 585 millones de dólares, un crecimiento del 7% si lo comparamos con el año 2022. El año 2024 es un año un poco sui generis, porque las exportaciones, especialmente de productos relacionados a las musáceas, en este caso el banano orgánico, se redujeron de manera mínima en cantidad por los múltiples factores climáticos que no solo afectan al Ecuador, sino que también están afectando al mundo como tal. Dentro de nuestra oferta exportable destacan las musáceas y elaborados. Aquí interviene el banano, el baby banano, que se está convirtiendo en un producto estrella, especialmente en China. Una anécdota que quiero compartir con ustedes: el año pasado, en el mes de agosto, estuve aproximadamente un mes y medio en China y pude identificar cómo la oferta de banano orgánico, de baby banano, ha crecido enormemente, especialmente durante la época escolar, y ha obligado a empresas como Wood Farmers, que también representamos acá en Ecuador, a buscar nuevas alternativas de suministro, no solamente aquí en Ecuador, sino también en México, precisamente porque, y ya vamos a aterrizarlo también esa parte, los tiempos de tránsito entre China y México son mucho más cortos de los tiempos de tránsito que habíamos manejado entre Ecuador y China hasta ahora. Dentro de la segunda categoría también destaca el cacao y sus derivados. Las exportaciones de cacao se han visto bastante impulsadas por los problemas climáticos que enfrentan los principales productores, especialmente en África. El aceite de palma, bueno, Ecuador tiene una industria palmicultora bastante fuerte, aunque mayormente nuestra producción se destina para el consumo local, pero también existe un nicho bastante importante dentro de la cadena orgánica que se comercializa internacionalmente. Las frutas y elaborados,
Nuestro país es una potencia en la producción de frutas y vegetales, pero que sin embargo en la mayoría de los casos no califican de manera directa para ser exportados como productos primarios y estos se convierten en puré, de aquí sale la relevancia del puré de banano, se convierten en frutas deshidratadas, se convierten en chifles y en todo tipo de snacks que se los comercializa dentro de la línea convencional tanto como dentro de la línea orgánica. Y por supuesto no podemos dejar de lado el camarón. La superficie sembrada de camarón orgánico en el Ecuador es mínima, sin embargo es un producto bastante representativo para nosotros en Asia. Si hablamos de las exportaciones totales de camarón que nosotros colocamos en el gigante asiático, estaríamos hablando de aproximadamente 3.500 millones de dólares que Ecuador vende anualmente solamente en camarón dentro de este país. De ahí nace su relevancia también, tanto para nuestro sector como para ellos en temas de suministro constante. Nuestras exportaciones, y aquí es donde ya vamos a aterrizar un poco la charla o este preámbulo, es que a pesar de que nuestras exportaciones totales suman 585 millones de dólares en el 2023, nuestra participación en el gigante asiático es solamente de 2.5 millones de dólares, algo así como el 0.47% del total de las exportaciones, lo que ya desde el punto de vista de Ecuador nos representa a nosotros una oportunidad para explotar, un mercado para ir o para iniciar o para empezar a posicionar nuestra oferta exportable orgánica con el objetivo de ganar participación y ganar ventaja de mercado antes que los otros actores y competidores se vean obligados a ingresar dentro del mismo, más no como un principio de diversificación, pero sí como un principio de obligación, teniendo en consideración la volatilidad económica por la cual atraviesan los otros mercados a los que usualmente les solemos comercializar nuestros productos orgánicos, como son especialmente Europa y Estados Unidos, pues no. Dentro de esta categoría destaca el 95% pertenece al banano orgánico, el 5% al puré de banano. Bueno, en el chocolate tenemos un 0.2%, una oportunidad enorme para explotar, y cacao en polvo el 0.01%. Analizando ya las particularidades del sector orgánico en China, como ustedes lo pueden apreciar en la presentación. Denme un segundo para mover esto. Okay. China es el tercer mercado más grande a nivel mundial para la oferta orgánica. Sus ventas minoristas solamente de productos orgánicos contabilizó 13.280 millones de dólares en el año 2023, lo que lo ubica en la tercera posición de los mercados más relevantes para el sector orgánico a nivel mundial. Este top 10 lo encabeza Estados Unidos de Norteamérica con 61 billones de dólares, Alemania con 16 billones de dólares, y ahí viene China con 13 billones de dólares, seguido de Francia con 12 billones de dólares y de Canadá con 5 billones de dólares. Este factor es importante que lo tengan en mente para el siguiente punto. Como se los comentaba, dentro de este contexto, China solo representó el 0.42% de las exportaciones de productos orgánicos en Ecuador en el 2023. Nuestros mercados como Ecuador más representativos son Estados Unidos, donde colocamos 361 millones de dólares en productos orgánicos, la Unión Europea, tan solo 202 millones de dólares, y en ambos casos destacan como productos primarios el banano y en el caso de Estados Unidos el baby banano. También aquí tenemos que considerar que como país nuestras principales limitantes para seguir colocando o para ampliar o diversificar nuestra cartera de clientes a nivel mundial está muy atado al tiempo de vida verde o al tiempo de tránsito que pueden resistir este tipo de productos. Estamos hablando que tanto el banano orgánico como el baby banano tienen una resistencia en tiempos de tránsito marítimo aproximadamente entre 28 a 29 días, lo que ha dificultado también que incrementemos nuestra participación en mercados más lejanos, en este caso el mercado chino, el mercado asiático, pero que a la par, debido a las nuevas tendencias y al crecimiento de la infraestructura logística a nivel mundial, donde básicamente se crean nuevos puentes entre China y Latinoamérica, son oportunidades que nosotros también podemos aprovechar, pues, ¿no?
Si partimos desde un principio básico que todos conocemos hasta ahora, podemos analizar que en el 2018 la clase media en China alcanzó los 707 millones de personas, lo que equivalía al 50.8% de la población total. Eso quiere decir una población que más allá de solamente vivir en zonas urbanas, también vive en zonas rurales, pero que tiene el suficiente poder adquisitivo para adquirir productos importados, certificados y de alta calidad. Dentro del aspecto logístico internacional, tenemos la apertura del puerto de Chancay, que se acabó de inaugurar el mes pasado, que justamente es una conexión directa entre China y Perú principalmente, de la cual Ecuador puede sacar el mayor provecho. A pesar, y aquí vale destacar un detalle bastante importante, en que se hablaba que de retorno la conexión iba a ser directamente entre Guayaquil y China, esto no es así. La conexión de retorno va a ser directamente entre Perú y China, lo que hace que el tiempo de tránsito entre Perú y China sea de 23 días y el tiempo de tránsito entre Ecuador y China de retorno sea de aproximadamente 27 a 28 días, lo que implica de que se abran más oportunidades para nosotros para poder crecer dentro de ese mercado, ya que las facilidades logísticas a nivel internacional se han adaptado para que nosotros podamos aprovechar dichas oportunidades. Aquí hay un aspecto bastante relevante y es una recomendación básica que yo siempre le doy a los clientes que internacionalizamos aquí en Ecuador, donde nos movemos principalmente con banano y con frutas de temporada, y es el principio de diversificación de clientes, diversificación de mercado, diversificación de cartera. ¿Por qué? En el caso de la diversificación de mercado, yo tengo que contemplar cuáles son los datos macroeconómicos que en este momento lideran las principales economías en las cuales yo estoy colocando mis productos. Por ejemplo, en el caso de China tenemos tuvimos un crecimiento del 5% en el 2024, mientras que en el caso de USA el crecimiento fue del 2.8% y en el caso de la Unión Europea del 0.8%. Aquí hay varios aspectos bastante interesantes para analizar. En primer lugar, tomemos en consideración que China implementó una política para impulsar su producción y ayudar a sostener su economía en una recuperación post-COVID. Sin embargo, las políticas que implementaron en Estados Unidos precisamente fue la emisión monetaria a través de la emisión de los famosos cheques para los ciudadanos estadounidenses, que sumado al conflicto entre Rusia y Ucrania, que incrementó el precio de los principales commodities, tanto del petróleo como del gas licuado, terminó en una crisis inflacionaria que afectó enormemente a Estados Unidos, pero en mayor proporción a la Unión Europea. Bloque económico que carece de acceso directo o de materias primas o de commodities como esto, o de industrias locales que tengan la capacidad de explotarlos dentro de la misma zona, ya que simplemente no lo poseen y que por ende tienen que importarlo, lo que ha impactado fuertemente las economías de la Unión Europea, llevándolas a un punto de desaceleración económica. Desaceleración que se ha venido agravando en los últimos meses. Como ustedes han podido ver y apreciar en las noticias, en Alemania la industria automotriz es una de las principales afectadas e incluso ya se están empezando a cerrar fábricas. Esto va a provocar una reacción en cadena que hará que quizás nuestro segundo mayor mercado para las exportaciones orgánicas se vea afectado, obligando al cliente al que usualmente nosotros le solíamos vender una cantidad X de producto, a replantear sus decisiones de consumo y a buscar productos alternativos, ya sea dentro de la línea convencional, como también dentro de la línea orgánica, siempre y cuando se ajusten a su presupuesto para la adquisición de bienes y servicios, que son aspectos relevantes a considerar. ¿Cómo va a evolucionar la situación en los próximos meses dentro de la Unión Europea? Existe mucha incertidumbre. Se habla ya de una participación directa entre el conflicto entre Rusia y Ucrania, que puede poner en aprietos a la economía local, y ahí entraríamos en una especie de economía de guerra que necesita recursos. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, la situación mayormente no refleja un panorama positivo en el corto plazo debido a la guerra comercial que ya inició tanto con China
como con Canadá y que está próxima a expandirse a la Unión Europea. De ahí es donde se hace representativo de que nuestra participación en China empiece a crecer de manera progresiva con el objetivo de protegernos ante la incertidumbre internacional por la cual están atravesando los principales mercados donde ya nosotros colocamos nuestros productos, y en función de eso también tomemos decisiones desde ahora, especialmente nosotros que somos productores y exportadores orgánicos, para que iniciemos los procesos de implementación de las certificaciones que necesitamos para llegar a esos mercados como tal. ¿Y por qué? Dentro de las oportunidades orgánicas que se pueden identificar en China, por supuesto, destacan las frutas y verduras. Dentro de esta categoría representa el 70% del mercado orgánico en el gigante asiático, ya que existe una mayor concienciación entre los consumidores sobre la sostenibilidad ambiental y el bienestar animal, y esto principalmente se deriva del incremento de su poder adquisitivo para adquirir productos que, a pesar de que son caros, tienen un valor agregado bastante alto. Y en esta categoría podemos destacar productos como el banano, el baby banano, el café, el cacao, el brócoli, que se está en este momento negociando los requisitos fitosanitarios para que pueda ingresar a ese mercado como tal, ya que una de las principales falencias también del acuerdo comercial es que se firmó el acuerdo, pero dentro del acuerdo no estuvieron incluidos los protocolos para cierto tipo de productos en términos fitosanitarios, y eso se ha convertido en un cuello de botella actualmente que no nos permite aprovechar al 100% dicho acuerdo. Por otro lado, tenemos la carne, las aves, que no son industrias fuertes del Ecuador, pero sí los mariscos, como el camarón especialmente y el atún, donde se ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años debido a la creciente demanda de alimentos saludables y seguros. Y son oportunidades que podemos aprovechar. También dentro de esta categoría de oportunidades orgánicas recaen los suplementos alimenticios para bebés, y todo esto se deriva de los diversos escándalos alimentarios que han influido en el hábito o en el cambio de hábitos de compra del consumidor asiático. El consumidor asiático, de acuerdo a una revista internacional, a China Britain Business Focus, el consumidor asiático no confía al 100% en los productos orgánicos que se fabrican y se comercializan dentro de este país. ¿Y por qué? Porque no sé si ustedes recuerdan el escándalo del 2011, donde las fórmulas lácteas estaban contaminadas con un químico, que en este momento no recuerdo el nombre, bastante potente, que terminó lastimosamente en la muerte de 5 niños que consumieron dicho producto, y que a la par obligó al gobierno chino a tomar medidas como ejecutar a los 3 responsables de la fabricación de este producto. Y por otro lado también tenemos a los productos lácteos orgánicos, ya que la creciente concienciación sobre el uso de hormonas de crecimiento bovino en las prácticas convencionales de producción lechera han generado un gran impacto. Ustedes tienen que entender que debido al crecimiento poblacional en China, que ha también mostrado una tendencia a la baja a partir del 2018, debido al incremento de su poder adquisitivo y debido a los nuevos hábitos de consumo que los consumidores del gigante asiático tienen, vale la redundancia, existen mayores oportunidades para la oferta exportable orgánica, y a la par también existen en este momento ya mecanismos e infraestructura para que nosotros podamos llegar a ese mercado mucho más rápido y con precios mucho más económicos que sean accesibles para el consumidor asiático. Pero a la par también ya es trabajo de ustedes encontrar los eventos B2B de promoción más adecuados para la colocación de la oferta o para el posicionamiento de su oferta orgánica, y por supuesto encontrar también los socios comerciales más idóneos con el objetivo de que ustedes puedan construir relaciones comerciales tal y cual como las tienen con sus clientes actuales en Europa y en Estados Unidos. Ahora sí, hablemos de la certificación. Los dejo con Mariela de Quirwa. Muchísimas gracias, Jorge. Valiosa información, realmente pues muy interesante poder establecer relaciones comerciales con el gigante asiático. Muchísimas gracias por toda la información y este dato muy interesante. Ahora le voy a dar paso a mi compañera Cristina López,
Como les ha comentado Cristina, es auditora de Kiwai, pues ha sido acreditada solamente el año anterior para poder auditar, en este caso, la certificación orgánica china. Cristina, me comentas si estás por allí. Perfecto, para que nos puedas ayudar con la presentación. Sí, Mari, muchas gracias. Bueno, por favor, ahí me comentan cuando puedan ver mi presentación. Sí, ya la podemos ver. Ya, muy bien. Permíteme un momento. Por favor, todas las consultas las pueden dejar en el chat y se van a contestar pues al finalizar la charla. Ahora sí Listo. estamos listos. Sí, estamos listos. Bueno, buen día a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Un gusto contar con su presencia para hablar de este tema tan relevante como es el mercado orgánico en China. De mi parte, pues espero que esta sesión sea enriquecedora para todos ustedes y que reciban información valiosa. Comencemos entonces. En esta sesión, pues vamos a ver una pequeña introducción para ponernos en contexto respecto a la certificación china. Veremos también el panorama actual de cómo está el mercado orgánico. Nos adentraremos en el marco regulatorio y en el estándar orgánico chino. Veremos a breves rasgos algunas diferencias que tiene esta versión de la norma con la anterior, que es del 2011. También veremos diferencias que tiene con las normativas internacionales orgánicas de Estados Unidos, de Europa, que son las más importantes. Además, veremos algunos desafíos muy comunes que tenemos en estos procesos de certificación. Veremos casos de incumplimiento y las sanciones que tienen. Y, por último, un caso de análisis. Bueno, para presentarme de mi parte, pues, soy Cristina López, ingeniera agrónoma. Llevo más de 8 años trabajando en Kiwa. Tengo también experiencia pues en normativas, en auditoría de normativas orgánicas como Estados Unidos, la europea, Japón, Suiza, la ecuatoriana y pues la última para la que estoy auditando también es la normativa china. Además tengo experiencia en auditorías de otras normas y estándares como el símbolo de pequeños productores, Global Gap y Rainforest. En este webinar, los objetivos, pues, tenemos proporcionar una visión bastante general del mercado orgánico, incluyendo su crecimiento, la demanda y oportunidades para productores y exportadores internacionales. Explicaremos los requisitos claves de la certificación orgánica, las diferencias con versiones anteriores y su comparación con otras normas. Analizaremos también los principales retos que nos enfrentamos al obtener una certificación orgánica. Y veremos los casos comunes de incumplimiento. Como ya les había comentado, Mariela, pues si tienen alguna pregunta, por favor, si la pueden escribir en el chat, las estaremos resolviendo al final. Listo. En los últimos años, el mercado chino ha crecido aceleradamente, como ya les había comentado Jorge, y se ha consolidado como uno de los principales a nivel mundial. Este país cuenta con mucha superficie que se dedica a la agricultura, pero la demanda interna es mucho mayor a la producción local. En los gráficos que les presento, pues se puede observar el histórico y la proyección de ventas que tenemos de los productos orgánicos en el mercado chino. La tasa de crecimiento anual para bebidas orgánicas que se puede ver en el primer gráfico en el periodo del 2021 al 2025 es del 4.3% para alimentos envasados, del 4.3% en bebidas y es del 5.3% para alimentos envasados. Este crecimiento en la demanda nos permite evaluar pues el desarrollo y las posibles oportunidades que tenemos en este mercado. ¿Y a qué se debe este crecimiento? El crecimiento pues es por el aumento de la clase media urbana y los cambios en los hábitos de consumo de las personas del ámbito urbano. Cada vez más personas están informadas y se preocupan por la calidad de los alimentos que ingieren. Esto pues pasa a nivel mundial, por lo que buscamos productos sin pesticidas, fertilizantes químicos ni ingredientes modificados genéticamente. Otro aspecto importante es la evolución del mercado que ha tenido gracias a las nuevas tecnologías y el auge del comercio electrónico. Con el comercio electrónico nos ha facilitado
que los consumidores tengan acceso más sencillo al mercado y más confiable. También la pandemia nos aceleró la preferencia por productos más saludables y sostenibles. Y esto no solo se ha limitado a la alimentación, sino que también ha influido en otros sectores como el del cuidado personal e incluso la medicina alternativa. En China, el gobierno también influyó en el cambio del mercado, pues en su política orgánica, en su 14º plan quinquenal, que abarca del periodo del 2021 hasta el 2025, incluyó la agricultura orgánica y con esto busca promover las prácticas sostenibles para reducir la contaminación y garantizar la seguridad alimentaria. Listo. Antes de continuar, por favor, las personas que tengan un celular a la mano y que puedan ayudarnos, hagamos una encuesta inicial. Pueden escanear el código QR y seleccionar la respuesta que corresponda para saber cuál es su nivel de conocimiento respecto a normativas orgánicas. Para esto tendremos 1 minuto, creo que es suficiente para poder escanearlo. Bueno, ahí pueden verlo si tenemos personas que tienen bastante conocimiento en lo que son las normativas orgánicas. También hay personas que conocen un poco y muchas personas que han escuchado hablar un poco de las normativas. Ok, bueno, la mayoría de personas tienen base en conocimientos de producción orgánica. Entonces, vámonos adentrando en el marco regulatorio de la producción orgánica. Les voy a comentar un poco de la historia de cómo nació esto. Como les había comentado hace un momento, en las últimas décadas China ha pasado de ser solo productor a ser un mercado muy importante y uno de los más exigentes, lo que les ha exigido pues crear y mejorar las reglas para producción orgánica. Los primeros intentos que hubo de certificaciones orgánicas fueron por los años 90, cuando algunos pequeños productores empezaron a aplicar prácticas más sostenibles agrícolas. Con el tiempo, esta preocupación por la seguridad alimentaria fue creciendo. Además, existieron escándalos en productos convencionales, lo que hace que el gobierno esté obligado a tomar medidas. Desde mediados de los años 2000, se establecieron ya reglas más claras para la producción, procesamiento y la venta de productos orgánicos y se han ido actualizando con el tiempo. Las autoridades competentes más relevantes en este ámbito de la producción orgánica, tenemos 2 actores, las agencias gubernamentales y los organismos de certificación. Entre las agencias gubernamentales importantes tenemos al Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales. Este se encarga de definir las políticas agrícolas y promover prácticas más sostenibles. El Centro de Certificación y Acreditación en China, que desarrolla y gestiona el sistema de certificaciones y acreditaciones en China. La Administración de Certificación y Acreditación de China, que supervisa, acredita a los organismos certificadores para asegurarse que cumplimos con estas normas. Y la Administración Estatal de Regulación del Mercado, que se encarga de controlar y vigilar la calidad de los productos que se venden internamente en China. Aquí entramos nosotros, los organismos de certificación, que somos entidades privadas autorizadas por el Centro de Certificación y la Administración de Certificación, para realizar auditorías, evaluaciones necesarias para demostrar que los productos cumplen con los estándares orgánicos. Tenemos 4 documentos relevantes en el ámbito del marco regulatorio, de los cuales 3 son claves para empresas que requieren certificarse.
el reglamento de la República Popular China sobre certificación y acreditación, que regula los organismos y laboratorios que pueden emitir certificaciones de productos. Este nos aplica a nosotros como entes certificadores. El otro documento es el de las reglas de implementación para la certificación de productos orgánicos, la versión del 2019, que es el esquema de certificación orgánica como tal. Este es un documento que regula el proceso de certificación y está orientado pues a la implementación de la certificación. El otro documento es del Estándar Nacional de la República Popular China, el GBT 19630, versión también del 2019. Esta es la norma orgánica como tal. Nos dice cuáles son los requisitos técnicos para la producción, proceso y comercio de productos orgánicos. Y por último, un listado oficial que especifica los productos que se pueden certificar, que es el catálogo de certificación. Más adelante vamos a ver los 3 documentos que les había comentado que son relevantes para los productores. Nos vamos a adentrar un poquito más en ello. Ahora les voy a comentar un poquito cómo es el proceso de certificación. El proceso se estructura en varios pasos, pero los vamos a agrupar en 4 etapas. De inicio es la solicitud y revisión de documentos. En esta etapa, las empresas o personas que estén interesadas en la certificación se contactan con una agencia certificadora y presentan la solicitud junto con documentos que demuestren que llevan prácticas de manejo orgánico. Como siguiente paso es la auditoría. En un auditor o un grupo de auditores, ya dependiendo de la complejidad y del tamaño del proyecto a auditar, visitamos las fincas o las instalaciones para verificar que se estén cumpliendo que todo se esté cumpliendo conforme a lo que requieren las normativas. El siguiente paso es la evaluación y decisión. En se revisan los documentos y los resultados de la auditoría in situ. Con esto se decide si el proceso cumple con los requisitos y si todo está en orden, pues se emite el certificado orgánico. Y por último, tenemos el seguimiento y recertificación, que en este les comento que el certificado orgánico chino es válido por 1 año. Durante este año se pueden hacer inspecciones adicionales para asegurarse que se sigue cumpliendo las normas. Si hay fallas, pues se pueden aplicar correcciones o en casos graves también puede existir una cancelación de la certificación. Veamos quiénes pueden certificarse o quiénes deben certificarse, sería el término correcto. Pues debe certificarse toda empresa o persona que produzca, procese, importe o venda productos orgánicos en China. Les podemos agrupar en 3 grandes grupos. El de productores, aquí es quienes se dedican a los cultivos, crianza de animales, recolección de productos vegetales, animales o microorganismos también. Los procesadores son empresas pues, que transforman alimentos o piensos o productos textiles que tengan manejo orgánico. Y los comerciantes, perdón, los comerciantes o vendedores de productos orgánicos, que son empresas que realizan actividades como la distribución, la venta al por mayor, al por menor, el almacenamiento, transporte y embalaje de productos orgánicos dentro de China. ¿Qué se puede certificar? Aquí entra uno de los 3 documentos relevantes que les había mencionado antes, que es el catálogo de certificación de productos orgánicos. La versión vigente es del 23 de diciembre del 2022 y abarca 47 categorías de productos. De manera general, los vamos a agrupar en plantas y hongos comestibles, que es la primera sección. Aquí entran cultivos de campo, hongos, flores comestibles, plantas de recolección silvestre, alimento para ganado, hierbas medicinales también. Otro ítem es el de producción animal, en el que tenemos ganado, aves de corral, la apicultura también ingresa aquí, productos pecuarios y los subproductos que se obtienen de los animales. Productos acuícolas como algas, animales como peces, camarones y cangrejos. Entre los productos procesados ingresan las materias primas y subproductos también, como ya les había mencionado de las categorías anteriores. Otro aspecto muy importante aquí en este catálogo para productos chinos es el de medicina tradicional china, que son productos a base de plantas que se
de los cuales se extraen elementos para utilizarlos en la medicina. También incluye los piensos en este catálogo y textiles como fibras naturales para el hilado y la textilería. Esto es lo que les había acabado de explicar. La medicina tradicional china es un punto muy especial dentro de los productos a certificar aquí en esta normativa. Vámonos adentrando ya en el estándar como tal. El GBT 19630 del 2019 es la referencia nacional para la producción orgánica y lo vamos a dividir en 3 partes. De entrada, pues la introducción que nos dice que en esta parte explicaremos el propósito, las definiciones clave, qué productos y procesos se aplica, y esto nos deriva al catálogo de productos que ya les había mostrado hace un momento. Entre los requisitos generales tenemos datos que nos dice que una empresa debe cumplir como mínimo para considerarse como orgánica. Y las bases mínimas son que no se permiten insumos sintéticos, están prohibidos los organismos genéticamente modificados, se prohíbe también la radiación y promueve el uso de prácticas que cuiden la biodiversidad y la salud del suelo. Entre las condiciones ambientales nos dice que la producción debe ser sostenible y no afectar negativamente al medio ambiente ni a la biodiversidad. El control de trazabilidad de documentación es un punto clave para mantener la evidencia de la implementación de las normas y garantizar que existe transparencia. En el siguiente bloque nos centramos en los requisitos ya específicos para cada tipo de producción. En la parte de cultivos orgánicos se establecen requisitos para asegurar que los cultivos se produzcan de manera sostenible y sin insumos prohibidos. Perdón, ya me estoy pasando. Nos dice reglas respecto al periodo de transición. Para que un cultivo sea considerado orgánico, se deben utilizar solamente sustancias permitidas. Y el periodo de transición, pues, es de 24 meses antes de la siembra en los cultivos anuales y 36 meses en los cultivos perennes. Para las prácticas de conservación de suelo, se promueve la rotación de cultivos, el uso de abonos orgánicos, compost, todo esto con el fin de mejorar la salud del suelo. Respecto al manejo del suelo y los fertilizantes, se prohíben los fertilizantes químicos sintéticos y se fomenta el uso de materia orgánica e incorporación de abonos verdes para mejorar la estructura del suelo. Respecto al control de plagas y enfermedades, nos exige que se prioricen métodos biológicos y mecánicos para así evitar el uso de pesticidas sintéticos. Respecto a la protección de cultivo, también nos exige que se tomen medidas, ya sean administrativas o in situ, para evitar la contaminación de nuestro cultivo con cultivos vecinos convencionales. Aquí ingresan las zonas de amortiguamiento. Y en cuanto al manejo post cosecha, pues nos dice que deben implementarse prácticas o protocolos de limpieza de herramientas, maquinaria, vehículos y demás para evitar la contaminación de los productos orgánicos con productos que sean ajenos a la certificación. Entre los requisitos específicos también pasemos ahora a la producción animal. En esta sección nos exige tomar medidas para asegurar que la crianza y el manejo de los animales en sistemas orgánicos sea sostenible y garantice el bienestar animal. El estándar nos exige que los animales vivan en condiciones que les permita comportarse de manera natural, que tengan espacio suficiente y libertad de movimiento, no deben estar hacinados y pues deben tener acceso al alimento que necesiten.
Es clave que los animales tengan áreas libres, espacios iluminados para reducir el estrés y con lo que se puede mejorar también su salud. Además, debemos mantener condiciones higiénicas y cómodas para que los animales puedan expresarse libremente. Respecto al alimento de los animales, nos dice que deben consumir forrajes y granos que sean cultivados sin pesticidas ni fertilizantes sintéticos, y tampoco está permitido el uso de aditivos ni ingredientes genéticamente modificados dentro de su alimentación. Respecto al manejo sanitario y uso de medicamentos, nos dice que primero se debe priorizar los sistemas de bioseguridad y los programas de vacunación, sí, tratando de no recurrir al uso de medicamentos químicos. Nos limita el uso también de antibióticos y hormonas. Sí se pueden utilizar, pero sí, solamente en situaciones de emergencia. No se pueden utilizar de manera rutinaria. Y fomenta además el uso de remedios naturales y estrategias de medicina preventivas. Respecto a la gestión de residuos, nos dice que debemos reducir el impacto ambiental. Debemos aprovechar los residuos como el estiércol y otros elementos que se deriven de la producción animal para convertirlos en insumos de otras etapas. Por ejemplo, el compost podría ingresar en esta sección. Debemos también tomar medidas para evitar la contaminación del suelo y el agua con los desechos que se derivan de la producción animal. Y como les había comentado, la norma también fomenta la conexión entre producción animal y cultivos para reutilizar los residuos de un sistema, utilizarlos como insumos de otro, creando un sistema cerrado de producción. Pasando a los requisitos de procesamiento y manipulación, la sección nos da pautas para garantizar que los productos son transformados sin perder los atributos naturales y evitando, muy importante, la contaminación. En la sección de insumos y aditivos permitidos, nos dice que solamente se pueden utilizar ingredientes y aditivos autorizados directamente por la norma orgánica. Dentro de la norma se especifica qué se puede utilizar. No permiten colorantes, conservantes ni edulcorantes artificiales o elementos adicionales que alteren la calidad natural del producto. Nos dice que la transformación y el envasado debe mantenerse en espacios distintos a la de los productos convencionales. Esto es manteniendo separada la producción orgánica de la convencional. Se deben establecer también protocolos de limpieza, desinfección en áreas de trabajo antes, durante y después del procesamiento. Los productos que se pueden utilizar para la limpieza deben ser aprobados para la industria de alimentos. En cuanto al manejo y envasado, al manejo y envasado de los productos, debe mantenerse un estricto control y registros de todas las etapas de producción. Debe mantenerse registros también de controles de temperatura, humedad y cualquier otro factor que pueda cambiar la estructura de los productos. En cuanto al material para envasado, debe ser apto para mantener la frescura de los alimentos y evitar cambios químicos en los productos. Pasando al etiquetado, existen requisitos mínimos que debe cumplir una etiqueta. Por ejemplo, debe indicar claramente que es un producto orgánico, información del origen, ingredientes y información también de la certificación que lleva. Bueno, pues el empaque y la etiqueta no solo deben proteger al producto, sino que también deben brindar confianza al consumidor. Por el rápido crecimiento del mercado que les habíamos mencionado, que ha habido acá en China, ha sido necesario reforzar las medidas para evitar los fraudes. En esto se ha inmiscuido mucho el gobierno y ha implementado un sistema de rastreo y verificación para comprobar la autenticidad de los productos.
Ahora vamos a ver pues en qué consiste este sistema de autentificación y cómo funciona. El sistema de antifalsificación, pues ahí en la imagen pueden ver lo que es un ejemplo de la etiqueta antifalsificación. Este es uno de segunda generación. Actualmente ya estamos pasando a la tercera generación. La etiqueta lleva el logo orgánico chino. Lleva también la página web de la Autoridad Nacional de Control, el logo de la agencia certificadora y exhibe una parte del código orgánico de 17 dígitos. En la parte inferior, en la sección gris, pueden ver que ahí se encuentra oculto una parte del código orgánico y el consumidor, el comprador, puede acceder a esa parte del código cuando retira la sección gris al rascar. Como parte de este sistema de antifalsificación, se creó un código de 17 dígitos para cada marca de certificación. Este código está compuesto por 3 números que corresponden a la agencia certificadora, 2 números que corresponden al año de distribución de la marca y 12 números aleatorios que se van asignando para cada marca de distribución. Abajo en los 2 gráficos pueden ver cómo ha ido evolucionando las etiquetas de antifalsificación. La segunda generación es de la izquierda, a mano derecha está el de tercera generación. Estos ya llevan un código QR, lo que facilita a los consumidores el verificar que el producto cumple con los estándares orgánicos. La plataforma de base de datos en línea de la Autoridad Nacional, que es el CNCA, nos permite verificar la autenticidad de los productos y verificar la información del certificado orgánico. Al acceder a esta página podemos ingresar a información como lo es información del certificado, el tipo de producto, el ente certificador y otros datos relevantes que demuestran que el producto se encuentra certificado. El código de 17 dígitos es el único dato que necesitan para ingresar a este portal y verificar que se encuentra certificado. Continuamos con los requisitos específicos para la producción del estándar y tenemos pues el sistema de certificación y auditoría, donde nos explica el procedimiento de certificación. Esto ya lo vimos previamente. Y la última sección se trata de la documentación, trazabilidad y registros. Para mantener la integridad del sistema, el estándar nos exige que se mantenga documentación que respalde todas las actividades relacionadas a la producción. Por esto debe haber un sistema de registros sistemáticos. También requerimos herramientas y métodos para rastrear cada etapa del proceso, esto como parte del sistema de trazabilidad. Y es muy importante tener también un sistema organizado que registre y controle todos los procesos para cumplir con la normativa. Este sistema de gestión nos incluye manuales, registros y procedimientos internos. Dentro de este sistema de gestión, los documentos más importantes los vamos a dividir en 2. El primero es el Manual de Gestión de la Calidad, que es un documento general donde se explica cómo se maneja la producción orgánica en la empresa. Debe incluir, esto sí es obligatorio, debe incluir como mínimo una descripción de la empresa, la política, los objetivos de calidad, el organigrama gerencial y una descripción de los puestos de responsabilidad. Los 3 puestos de responsabilidad relevantes aquí es de gerente general, el auditor interno y el director técnico o el técnico de planta. También debe incluir información de la gestión del etiquetado, el sistema de trazabilidad, la retirada de productos, el sistema de inspecciones internas, cómo se gestionan los documentos y registros y además el tratamiento de reclamaciones externas. El siguiente documento o documentos en general pueden ser varios, son los procedimientos operativos.
Estos documentos, pues, son documentos en donde detallamos cada paso del proceso de producción. Por ejemplo, en la producción agrícola podrían llevar información de qué fertilizantes usan, cuándo los usan, igual los productos fitosanitarios, en qué cantidad, con qué frecuencia, en qué casos, y cómo se lleva el control de todas estas aplicaciones en campo. Estos procedimientos son similares a los planes de manejo que llenamos junto con la solicitud de certificación que nos exigen las agencias certificadoras, pero no son exactamente iguales. Vamos viendo ahora cuáles son las diferencias claves que tenemos con la versión del 2011. La versión anterior del estándar fue del 2011 y pues si consultan en internet, la mayor parte de la bibliografía que encontrarán se encuentra de esta versión. La diferencia que tenemos principalmente es en estructura y alcance. Antes, la normativa del 2011 estaba dividida en 4 partes. Ahora se unificó en un solo documento para darle mayor claridad a la norma. Otra diferencia importante se encuentra en los requisitos de producción. Ahora se endurecieron las reglas para proteger la biodiversidad y el medio ambiente. Se exige un mejor manejo del suelo, rotación de cultivos y el uso exclusivo de fertilizantes orgánicos. En cuanto al procesamiento y el etiquetado, ahora son más detallados los requisitos para el etiquetado de productos orgánicos y se enfoca mucho más en la trazabilidad para evitar fraudes y falsificación. En cuanto a la certificación y cumplimiento, se implementó un sistema de certificación mucho más riguroso. Las auditorías son más exigentes y las sanciones son mucho más claras para las empresas que no cumplan con la normativa. Pasando ahora con las diferencias que tenemos con otras normativas internacionales, siendo las más grandes, las más importantes, la certificación de Estados Unidos y la certificación orgánica de Europa. Pues de entrada es muy importante mencionarles que hasta ahora China no ha firmado acuerdos de equivalencia con otros países. Esto nos dice que para exportar productos orgánicos de China no es suficiente con cumplir con estos otros estándares de certificaciones orgánicas extranjeras. Estrictamente debe implementarse y certificarse bajo la norma orgánica china. Tampoco está permitido que agencias extranjeras acrediten los productos que se van a importar a China. Por eso, la única opción para exportar productos orgánicos certificados a China es cumplir con los requisitos y registrarse en el sistema oficial chino. También existe otra opción que es el de negociar acuerdos de reconocimiento mutuo, pero esto es un poco complicado. Hasta el momento solo Nueva Zelanda y Ucrania son ejemplos de países que tienen firmados acuerdos de reconocimiento mutuo, lo cual facilita la certificación orgánica. Bueno, volviendo a las diferencias entre las normativas, pues tenemos una que es el enfoque regulatorio. La norma china se centra en la gestión de la calidad y el control de procesos. A diferencia de otras normas, para la China se requiere el sistema de gestión de calidad que ya les había mencionado antes y los documentos que son relevantes. Para la normativa orgánica europea, pues el enfoque es en la sostenibilidad y el bienestar de los animales. Para Estados Unidos, el enfoque es en la integridad orgánica y la confianza del consumidor. Además, con la actualización que hubo de la normativa de Estados Unidos en el 2023, se buscó también fortalecer un poco más el sistema de certificaciones y auditoría. En cuanto a los insumos permitidos, para China, Estados Unidos y Europa, cada uno tiene su regulación respecto a los insumos, cada una tiene reglas específicas sobre el uso de ciertos fertilizantes y sustancias. Y sí, es bastante específico y se describe dentro de la misma normativa qué se puede utilizar y qué no se puede utilizar. Un fertilizante no necesariamente por estar permitido para la regulación de Estados Unidos
no necesariamente está permitido para China. Esto puede llevar a veces a dificultades en encontrar insumos que cumplan con todas las certificaciones a las que tiene una empresa. También existen diferencias en cuanto a los periodos de transición o periodos de conversión. Para China, como les había comentado antes, son 2 años para cultivos anuales y 3 años para cultivos perennes. Para Europa, pues es similar a China, que nos dice 2 años para anuales y 3 para cultivos perennes. Estados Unidos sí es un poquito diferente, que nos dice que son 3 años para todos los cultivos, sean anuales o sean perennes. Otra diferencia importante es en cuanto al uso del logo y los requisitos. Para China, la etiqueta debe incluir el logo orgánico, el logo de certificación orgánica china, y el código orgánico de 17 dígitos. La normativa europea nos dice que su logo pues, es obligatorio solo para productos que se venden al por menor y son producidos dentro de la Unión Europea. Además, debe llevar el origen de los ingredientes y el código de la agencia certificadora. Para Estados Unidos, el uso del logo es voluntario. Otra diferencia importante es en cuanto a la certificación en cumplimiento. Para mantener la certificación y demostrar cumplimiento en China, se requiere una auditoría y un muestreo de residuos anual para obtener la certificación y renovar la certificación. Para Europa, en cambio, se requieren inspecciones anuales, auditorías adicionales y muestreos en caso de que sea un producto de riesgo. No siempre se aplican los muestreos y auditorías adicionales. Para Estados Unidos, en cambio, se requiere una inspección anual más auditorías sorpresa. Veamos ahora los desafíos comunes que se encuentran en todas las certificaciones. Las empresas que requieren certificarse se enfrentan a varios desafíos. Entre ellos podemos mencionar a las actualizaciones de las normativas. Las reglas para las certificaciones orgánicas se actualizan frecuentemente, lo que nos puede generar confusión y dificultades para cumplir con los nuevos requisitos que van saliendo. El otro desafío son los costos. El proceso de certificación requiere una inversión bastante alta para realizar adaptaciones en infraestructura, incremento de personal, contratación de asesoría externa en caso de que lo requiera, lo que puede ser un reto bastante importante para muchas empresas que están iniciando. La falta de capacitación también es un reto importante. Muchos productores aún no tienen suficientes conocimientos técnicos sobre las prácticas orgánicas y los requisitos de certificación de cada norma. También para garantizar que un producto pueda rastrearse en toda la cadena de suministro, se requiere tecnología y logística, algo que muchas veces no tenemos disponible de manera local. Y otro aspecto importante son las inconsistencias en las auditorías. A veces las formas en las que se realizan las inspecciones pueden variar entre una agencia certificadora y otra, lo que nos genera bastante incertidumbre al momento de pasar por un proceso de certificación. Superar estos desafíos de certificación pues es muy importante para obtener la certificación, pero si no se gestionan bien pueden generar incumplimientos y vamos a ver los errores más comunes y más adelante las consecuencias que puede traernos estos incumplimientos. El incumplimiento más común en campo es el uso de insumos prohibidos, aplicación de pesticidas o fertilizantes sintéticos no permitidos en la producción orgánica. Como les había mencionado antes también, si un producto orgánico está permitido para Europa o para Estados Unidos, no necesariamente está permitido para China. Y a veces hay confusión en eso. Tenemos que verificar uno por uno los productos que utilizamos y irlos buscando dentro de las normativas para garantizar que no esté prohibido en una de las normativas bajo las cuales vamos a certificar.
Otro incumplimiento más común es el de la contaminación cruzada. Aquí va la mezcla voluntaria o involuntaria de los productos orgánicos con convencionales. Esto puede ser por la falta de separación o falta de identificación adecuada. Otro de los casos más comunes de incumplimiento, esto más se presenta en el procesamiento, son errores en los registros y en la trazabilidad. Esto puede ser por documentación incompleta o inexacta sobre el manejo y procesamiento de productos. En el área de producción animal tenemos afectaciones en el bienestar animal como falta de espacio o falta de acceso a áreas libres o también el uso indebido o injustificado de antibióticos. La parte de comercialización de los errores más comunes es en el etiquetado y el procesamiento, ya sea por uso de insumos o procesos no permitidos, y en el tema de etiquetados, pues etiquetas incompletas que no tienen la información que requiere la normativa. Los incumplimientos que les acabé de mencionar pueden llevar a sanciones de diferentes niveles dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Una de ellas son las advertencias formales, en donde se notifica al productor sobre el incumplimiento y se le da un plazo para corregirlo y cerrar la no conformidad. Otra de las sanciones puede llegar a ser una suspensión temporal de la certificación. En este se pausa la certificación hasta que se demuestre que el problema ha sido solucionado. Ya una sanción un poco más grave ya es la revocación de la certificación. Si en caso de que el incumplimiento ya sea mucho más grave o sea reiterativo, puede llegarse a perder la certificación orgánica. Otra sanción podría llegar a ser las auditorías de seguimiento intensivas. Aquí hacemos más inspecciones adicionales para verificar que se han tomado las medidas correctivas para solucionar algún problema. Y por último, las multas económicas. Existen casos también en donde se pueden aplicar sanciones económicas para compensar algún riesgo o algún daño que se haya provocado. Ahora veamos un caso de estudio que nos muestra los retos a los cuales nos enfrentamos como productores en Latinoamérica al tratar de obtener una certificación orgánica en China. Como caso de estudio les traje un caso de optimización de costos en certificación orgánica para un procesador de frutas. Como antecedentes tenemos la historia de un procesador de frutas en Centroamérica que es conocido por su compromiso con la producción orgánica. Tenía dificultades para obtener la certificación orgánica para China. Los altos costos de certificación eran un problema, ya que tenían que traer auditores especializados desde China. No existían auditores locales calificados para las auditorías. Como les había dicho, uno de los desafíos era los costos elevados de contratar a entes certificadores internacionales. Esto generaba gastos muy altos en pasajes, hospedaje de los inspectores, y esto nos afectaba la rentabilidad del proyecto. En cuanto a la logística y tiempo, el coordinar los viajes internacionales retrasaba las auditorías y obtener la certificación. Nos complicaba mucho la planificación. Las diferencias culturales y lingüísticas también dificultan la interpretación y la aplicación de los requisitos. Al traer auditores extranjeros, incluso ni siquiera hablan el idioma local. Esto era una barrera muy importante en el proceso de certificación que tenía esta empresa. Y como solución implementada, la empresa decidió contratar
nuestros servicios, ya que contamos con oficinas locales y auditores calificados en Latinoamérica. Con esta solución se redujo los costos, ya que se eliminaron los gastos de viajes internacionales, lo que les redujo significativamente, aproximadamente el 50%, ya que era la mitad del costo de certificación eran vuelos de los auditores. También la proximidad geográfica facilitó la coordinación de auditorías, redujo los tiempos de respuestas y se completaron los procesos mucho más rápido. La oficina local, que está familiarizada con la cultura y el idioma del país, pues mejoró la comunicación y la interpretación de los requisitos. Este caso nos muestra cómo las soluciones que tenemos de manera local nos optimizan los procesos de certificación. Para los productores y procesadores en Latinoamérica, que contamos con agencias certificadores regionales, nos reduce los costos y nos mejora la eficiencia para cumplir los estándares internacionales. Bueno, con esto estoy cerrando ya mi presentación. De manera rápida hemos cubierto muchos temas desde el contenido de la norma orgánica, pasamos también por diferencias con otras normativas internacionales y los requisitos de etiquetado, viendo hasta casos más comunes de incumplimiento. Gracias por su atención y pues pasemos a la sección de preguntas en caso de que existan preguntas. Sí tenemos. Muchísimas gracias, Cristina, por tu valioso aporte. Hemos tratado de resumir pues en 1 hora la mayor cantidad de información posible. Seguramente van a haber muchas consultas próximamente. Por ahora, bueno, vamos a contestar las preguntas que tenemos. Tenemos una consulta de Alejandra. Nos dice: muy buenos días, mis cultivos ya tienen certificación NOP y la UE. ¿Aún así tenemos que esperar el tiempo de conversión para que sean orgánicos en China? Esa es la pregunta. Ya. Si tiene ya certificación orgánica por más de 3 años, puede aplicar a un reconocimiento retroactivo del periodo de transición. Mínimo 3 años debe demostrarse que cuenta ya con certificación orgánica y podría aplicar directamente a orgánico para China. Perfecto, muchísimas gracias. Salvador nos pregunta: buenos días, ¿dónde puedo consultar los químicos autorizados para limpieza en las plantas de procesamiento que se pueden usar? Ejemplo, para NOP, FDA, marca la pauta, dice. Para NOP no nos dice específicamente ingredientes activos, nos dice que simplemente que no se deje residuos en los espacios que están limpiando, que se demuestre que no existen residuos al momento del procesamiento, y también que deben estar autorizados para la industria de alimentos. Para la normativa, eso en cuanto a Estados Unidos y Europa. Para normativa nacional, pues aquí en Ecuador es de igual manera. Lo importante es que se demuestre que no se queda ningún tipo de residuos en las superficies que van a tener contacto con los alimentos. Perfecto. Alguien vimos que levantó la mano, pero creo que la dejó allí. Alguien, si desea igualmente hablar directamente, puede levantar su mano y desbloqueamos el acceso al micrófono si alguien más desea hacer alguna consulta, porque no tenemos más consultas escritas hasta el momento. Tenemos una adicional. Dice: ¿se pueden utilizar en la nutrición al suelo microorganismos biotecnológicos? Nos pregunta Diego. Microorganismos biotecnológicos. Bueno, en cuanto a microorganismos, en general, la normativa nos restringe el acceso a insumos que sean OGMs. Se puede utilizar siempre y cuando no se tenga constancia de que no proviene o que no deriva de organismos genéticamente modificados. Listo. También nos preguntan
A ver, permítame un minuto. Se puede utilizar, a ver, no, esto de aquí ya lo comentamos. Dice, Marta nos dice, buenos días, por lo que comentó, entiendo que ningún estándar de otros países tiene un equivalente para China. Por favor, ¿nos podría confirmar? Sí, confirmado. No hay equivalencias hasta el momento para la normativa orgánica china. Nos dicen también, Gabriel, por favor, ¿dónde puedo revisar el listado de productos aprobados para la normativa orgánica china? Se encuentra dentro de la misma normativa. Ahí tenemos en el texto, en el contenido de la norma, nos dice qué se puede utilizar y qué no se puede utilizar. Les puedo compartir links de referencia de la normativa, pero las versiones disponibles están en chino y no mandarín. Las versiones en inglés son de paga. Por el momento no disponemos versiones en español, ¿cierto? No, en versiones en español no existe. Solo los idiomas oficiales es el chino mandarín y el inglés. En inglés. Diana nos dice, ¿cuáles son los requisitos de etiquetado para los productos a granel? Para los productos a granel, la misma información que debe ir en la etiqueta se puede colocar en los documentos de venta del producto. Estatus de certificación, estatus de los ingredientes, nombre de la agencia certificadora, el código también. Todo esto está claramente descrito, los requisitos del etiquetado dentro de la misma normativa. César nos pregunta, ¿la normativa orgánica china permite aplicar al periodo retroactivo? Sí, como la pregunta anterior ya nos habían consultado si tiene certificación orgánica bajo otras normas, sí se puede aplicar al periodo al reconocimiento del periodo de retroactivo. 3 años demostrados bajo certificación de Estados Unidos o Europa, y con eso podemos aplicar directamente a certificarnos como orgánicos para China. Listo, muchas gracias. Marta nos dice, ¿cómo se llama el documento que avala las transacciones orgánicas comerciales a China? Por ejemplo, para NOP se llama NIC. Ese nombre de documento ahí sí se los debo. Tendría que consultarlo. Perfecto. Marta, te vamos a hacer llegar la respuesta por correo electrónico. Si alguien más de pronto tiene alguna consulta, como les dije, pueden levantar también su mano y nos pueden comentar. Acá tenemos otra. Juan nos dice, ¿qué procedimiento de control se requiere para garantizar la trazabilidad de los productos orgánicos en todas las etapas del proceso productivo? Permítame, busco el nombre del documento. Eran los procedimientos operativos. Eso ya depende de cómo cada empresa lo vaya a manejar, pero debe estar detallado dentro de los procedimientos operativos. Sí, mientras tanto, por comentarles a todos que se les va a enviar la grabación a los correos que ustedes han registrado para el webinar y también se les va a enviar la presentación al correo para las personas que están consultando. Hay otra consulta que nos dice, ¿se maneja la certificación únicamente como trader para China? Porque, por ejemplo, para Jazz no aplica. Sí, los traders también deben certificarse para China.
uno de las figuras que se contempla dentro de la certificación de comercializadores. Otra consulta respecto al uso de productos químicos que no dejan residuos como producto de desinfección y esterilización llamado dióxido de cloro. Hemos utilizado en Pronaca por tratarse de un gas, no deja residuos. Puede ser utilizado para la desinfección. Sí podría utilizarse teniendo pruebas de que no deja algún tipo de residuos en el equipo antes del procesamiento. También nos estaban preguntando sobre en el caso de querer exportar miel a China, ¿necesariamente debe certificarse como orgánica? Sí, el esquema de certificación también abarca productos apícolas. Otra consulta, el sistema oficial de certificación orgánica china, ¿dónde se tiene que registrar? Entonces, también se encuentra en chino mandarín únicamente. Para registrarse bajo el sistema oficial sería obtener una certificación con una agencia certificadora acreditada. Y las normas se encuentran en chino mandarín y en inglés. Son los dos idiomas oficiales que se están manejando actualmente. Hasta hace 3 años atrás solamente era el chino mandarín. Damián Otra pregunta, consulta. ¿sabe cómo están los procesos en banano? Nos pregunta. Es bastante amplia esa pregunta. Sí. Hay otra pregunta también ¿también existe la certificación grupal como en UE? Sí, también se certifican grupo de productores. Volviendo a la pregunta de cómo están procesos en banano, como es muy amplia la pregunta, podría solo comentarle un poco de cómo avanzan los procesos de certificación para banano. Pues aquí en Ecuador, que de lo que yo tengo conocimiento, no tenemos ningún productor certificado para exportación de banano chino, pero hay unos muy pocos productores que tienen esta certificación. Lo complicado es la evaluación de los insumos, porque no siempre se logra conseguir información de la composición de todos los ingredientes de cada insumo para poder evaluarlo versus la normativa china. Para la normativa de Estados Unidos y Europa es mucho más fácil porque se consiguen una carta de compatibilidad y con eso ya estamos, pero para China tenemos que evaluar los ingredientes uno por uno. Así que eso es algo un poco difícil para la industria de banano que utiliza bastantes insumos. ¿Alguien más tal vez tiene alguna consulta? Déjenos saber. Bueno, creo que ya no tenemos por el momento más consulta. Karina González, le vamos a habilitar en este momento el micrófono para que pueda hablar. Ahí Karina me comenta si puede hablar. Listo, ya está habilitado. Karina, ¿ya puede conversar? Creo que se le ha levantado la mano.
César nos volvió a preguntar sobre la elaboración y certificación de compost. ¿Se permite estiércol proveniente de aves criadas de forma intensiva? La normativa china no nos especifica mucho respecto al origen de los estiércoles, así que sí, sí se podría utilizar. De acuerdo. ¿Alguien más de pronto? Seguimos con la mano levantada de Karina González. Parece que no va a hablar. Bueno, queremos agradecerles a todos. Muchísimas gracias, Cristina, Jorge, por su gentil apoyo en esta presentación del día de hoy. Esperamos pues que a todos les haya agradado este evento que hemos preparado para ustedes y les pueda agregar valor en su estrategia de exportación. Como les había comentado, la presentación y la grabación pues se les va a enviar vía correo electrónico. Igualmente pues las consultas que ustedes puedan ir generando a través del chat, les vamos a ir contestando. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias. Gracias a todos ustedes, que tengan un excelente Hasta día. luego. Chao, gracias.